está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque se me va a cumplir un sueño a mí. Vamos a hablar con un neoyorquino que ha vivido aquí durante casi toda su vida para saber cómo es la vida en este lugar. Normalmente las personas que vivimos en Latinoamérica, o por ejemplo yo hablo en específico de México, creemos que la gente que se viene a Estados Unidos pues la tiene como que más fácil, y pues por eso nos gusta como que platicar con las personas que se vinieron para acá, nos platiquen la realidad de las cosas. Es decir, que todos tenemos un tío en el gabacho, pero todos pensamos que ese tío del gabacho es millonario, que trabaja bien poquito, que gana en dólares, pero lógicamente todos sabemos que la realidad es otra. Como es bien sabido, Nueva York es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. La ciudad de Nueva York cuenta con más de 8 millones de habitantes y es una auténtica metrópoli global. ¿Por qué decimos global? Pues porque hay de todas las nacionalidades: hindús, mexicanos, estadounidenses, árabes, rusos, polacos, ucranianos, de todo. De todo encontramos aquí. Aparte, como ustedes ya saben, aquí se encuentra la bolsa de valores, o sea, donde cotizan ahí todos los poderosos, todos los chidos, todos los que mueven el mundo casi. Es llamado también el distrito financiero, que está al sur de Manhattan. Ustedes saben, cuando decimos Nueva York, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues obviamente oportunidades profesionales, diversidad y rica vida cultural, debido a que hay muchas personas de muchas partes del mundo aquí. Se dice que también hay educación de calidad. La verdad, cuentan con un transporte muy eficiente. Que efectivamente nosotros nos movimos de todo lo que estuvimos aquí en puro metrito, nada de Uber, nada de taxi, y está súper increíblemente barato. Bueno, no tan barato, ¿verdad? Pero obviamente pues es el más barato. Pues es lo más barato para moverse aquí en Nueva York. Y aparte cuenta con una espectacular vida nocturna. Entonces vamos a terminar con una frase que dicen por ahí los neoyorquinos: el que vive en Nueva York puede vivir en cualquier parte del mundo. Veamos si es cierto. Vamos a entrevistar a James. ¿Quién es James? James es una persona de Ecuador que se vino a vivir ya hace 13 años acá en Nueva York. Entonces dice él muy bien que ya se ganó el título de neoyorquino. Así que vamos a platicar con él cómo es la vida por acá. Entonces, pues para empezar esta travesía, estamos con James. James es un neoyorquino, ¿te podemos decir neoyorquino ya? Yo pienso que gané el derecho después de ya 13 años aquí. Creo que se me puede llamar neoyorquino ya. Exactamente. James es una persona común y corriente que nos ha invitado a su casa, y la verdad es un privilegio gozar de esto, porque no cualquier persona le abre las puertas de su casa a unos extraños como nosotros, y pues la verdad queremos conversar con él. Queremos conversar de muchos temas, entre ellos pues cómo vive un neoyorquino, cómo es la vida, todo este tipo de cosas que por lo menos a mí y a ustedes espero que les interesen demasiado. Ya habíamos hecho un video, creo, de este tipo, pero fue con personas de Argentina. Recuerdo que también les preguntamos así cómo era la vida allá y todo y así, y pues ahora queremos hacerlo también por acá, porque luego uno se imagina muchas cosas, pero luego la realidad es totalmente otra. Entonces pues por eso venimos a platicar aquí con James, así una plática aquí entre amigos. Y pues qué mejor compañía que, vean, una cervecita directamente desde México. Ahí está, literalmente una modelo. Ahorita estaba poniendo música de Juan Gabriel, pero le dijimos no, pues quítala porque luego el copyright y todo ese show y así. Y pues acá estamos en su cocina. Literalmente este es tu espacio, ¿verdad? Todo el espacio donde vivimos. Una de las características de Nueva York son los espacios pequeños. Y eso no es de ahora, ha pasado siempre. Desde el inicio de los migrantes europeos, los tenements en el Bajo Manhattan eran espacios súper apretados donde vivían hasta 8 personas en un apartamento de una habitación solamente. Aquí donde vives es una casa de 3 pisos. Sí, esta es una casa. Hay muchos edificios también en la ciudad. Yo vivo en una casa, afortunadamente creo que es más cómodo. Esta es una casa de 3 familias y vivimos 3 familias ecuatorianas. Tú dices la ciudad, te refieres a Manhattan, ¿verdad? Sí, buena aclaración. En inglés la gente dice I'm going to the city, I work in the city. Cuando dicen the city se refieren al condado de Manhattan, pero en realidad la ciudad de Nueva York abarca los 5 condados: Manhattan, Brooklyn, el Bronx, Staten Island y Queens. Por ejemplo, ¿por qué llegaste aquí a Nueva York? Mi familia empezó a migrar hace más de 60 años, me parece, más o menos. Mis tías abuelas fueron las primeras en llegar, y así mismo se ejecutó lo que le llaman cadena de migración, me parece que es el término. Es cuando empiezan a pedir los familiares a los familiares a los familiares. Entonces empezaron a venir todos. Muchos de mis primos ya nacieron aquí. Algunos de ellos no hablan mucho inglés, mucho español ya, porque pues más bien se criaron en ambientes donde hablaban inglés, donde quizás no estaba muy fortificada nuestra cultura o nuestro idioma. Pero bueno, al final todos somos ecuatorianos, y finalmente así fuimos llegando hasta que la última rama de la familia, que éramos nosotros, llegamos hace 13 años. Oye, James, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una renta normal de una familia tradicional aproximadamente?
aproximadamente? Bueno, aproximadamente ha subido bastante los precios. Últimamente hemos visto un incremento bien elevado. Yo podría decir que actualmente pueden encontrar un apartamento de un cuarto solamente en $2,000, $1,800 a $2,000. Esto varía, no está escrito en piedra porque depende de en qué condado estás, en qué parte del condado estás, qué tan lejos del tren estés, qué tan cerca del lejos del tren, qué tan nueva sea la casa o vieja sea la casa. Todas esas cosillas influyen de alguna manera en el precio. Por ejemplo, un cuarto, tú dices, un cuarto de cuánto por cuánto, que mide cuánto. Ay, pues la medida, no me sé las medidas. O sea, pero es un cuarto con un baño. Literalmente un cuarto. Bueno, cuando te rentan un cuarto es cuando rentan un cuarto dentro del departamento de otra persona. O sea, y una el baño habitación es compartido, literal. solamente es la habitación. En muchos casos la gente llega a pagar $800 o $1,000 al mes por una habitación sin ni siquiera derecho a la cocina. Hay muchos apartamentos que no les quieren dar derecho ni a cocinar y la persona tiene que ver cómo hace comer en la calle y ver cómo sobrevive. Y el baño siempre es compartido. Aquí las casas no tienen muchos baños como en nuestra casa cada habitación tenía un baño, pero aquí no es así. Y qué ni hablar de la lavandería, ¿verdad? Lavandería afuera. O sea, es un privilegio que tengas tu lavandería dentro de la casa. Hay las lavanderías que están en los barrios y allí todos vamos, ponemos nuestro carrito, nuestra bolsa con toda la ropa sucia y a lavar, que es inconveniente en el frío porque cuando hace mucho frío no quieres andar empujando el carrito ni cuando hace mucha calor, pero a veces está cerca de la casa la lavandería, a veces está lejos, pero eso es lo que hacemos. Ese es exactamente también otro punto. Por ejemplo, el clima es aquí variado, siempre hace frío. ¿Cómo funciona aquel clima? Afortunadamente, los seres humanos somos animales de adaptación, entonces nos hemos podido adaptar a las 4 estaciones del año. Digo adaptar nosotros, que yo soy ecuatoriano y vengo de, obviamente, otro clima, otro ambiente, entonces allá básicamente teníamos un eterno verano, soy de la costa. Sin embargo, ya estando acá, tienes las 4 estaciones, primavera, otoño, invierno y verano. Y esta ciudad es una ciudad de extremos y no se queda atrás en los climas porque también son de extremos. Tenemos a temperaturas de más de 100 grados Fahrenheit cuando hace mucho calor y en invierno llegamos a menos 10 grados Fahrenheit también, que es más allá de congelante. ¿Quiere vivir en Nueva York, señorita? Sí, vente, vámonos. ¿Verdad que sí, Mati? Oye, James, si por ejemplo Nueva York son muchos museos, ¿aproximadamente cuántos museos hay? No recuerdo el número, es una buena pregunta, debería tener ese dato. Pero sí, hay muchísimos museos y muchísimos restaurantes. Museos de todo tipo, desde los más chiquitos hasta los más, no excéntricos, pero el museo del helado, el museo del sexo, el museo metropolitano, el museo, muchos museos interesantes, pequeños, otros más grandes, pero muchas opciones, muchos gratis, muchos pagados. Siempre es bueno empaparse de la información y sobre todo hacer una lista cuando vengan, si quieren venir, qué quieren visitar para que no, porque puede ser muy abrumador la cantidad de opciones que hay. Entonces siempre yo recomiendo que, a pesar de que uno quiere cubrir todo, no se puede cubrir toda la ciudad en un viaje de una semana, por ejemplo, pero por lo menos tener una idea de los principales enfoques que quieres darle al viaje. Ahí está James dando los tips que nosotros no hemos dado en todo el viaje. No, es que si literalmente. quieren conocer así como de verdad consejos de alguien que vive aquí, pues síganlo a él ahí en su canal de YouTube, que de verdad tiene consejos muy buenos. Muchas gracias, allá los espero en Discovering con James, Instagram y YouTube y Facebook, ahí estamos. Oye, James, y por ejemplo, si hay alguien que quiera venir a vivir a Estados Unidos o a Nueva York específicamente, ¿qué trabajo puede encontrar aquí? Una persona por primera vez aquí. Los trabajos que se encuentran más fácilmente cuando uno viene por primera vez son cosas en limpieza, en restaurantes, lavando vajillas, lavando los platos, limpiar. Hay muchas opciones de niñeras, pero a veces para niñera tienes que tener recomendaciones y un mejor nivel de inglés. Pero los que acabo de comentar sí son más o menos los más utilizados, los que hay más vacantes, porque también son mal pagados y son de mucho esfuerzo. Las personas que cubren esos trabajos saben que va a ser temporal, no va a ser una carrera de eso, sino porque necesita comer, necesita tener algo de dinero y entonces asimismo esa persona va a conseguir algo pronto, se va a mover y luego viene el siguiente que va a ocupar ese espacio y así es ese ciclo. Lo mismo en los meseros, bueno, mesero no, porque realmente para ser mesero se necesita un poquito más de experiencia y conocimiento, pero boss boy, que es la persona que pasa el plato o los que los lavan, eso sí también ocurre bastante. Oye, por ejemplo, ¿cuánto gana una persona que hace esos trabajos? Yo he escuchado, no me consta, pero yo he escuchado que, por ejemplo, la hora mínima en Nueva York ahorita me parece que está como en $16 con algo, casi $17 la hora mínima, entre 15 y 17. El mínimo no es muy vivible tampoco, o sea que no alcanza para vivir bien, pero imagínense todavía hacer mucho menos. Por eso mucha gente está forzada a trabajar más de 40 horas a la semana para poder o tener 2 trabajos al mismo tiempo y hasta 3, para poder balancear los ingresos y poder cubrir los gastos.
O sea que, por ejemplo, si alguien llega a Estados Unidos o a Nueva York, se va a enfrentar con esa realidad. Exacto. Siempre he aconsejado y he dicho que al final se tienen las cosas buenas y hay muchas oportunidades y todo eso. Pero sí, les voy a mentir si les digo todo es miel sobre hojuelas desde que llegue, porque no va a ser así. Y eso de los trabajos es solo un pellizquito de las cosas que se van a encontrar. Muchas discriminaciones si no hablas inglés, muchas burlas si no pronuncias bien las palabras. Y desafortunadamente muchos de esos obstáculos nos los ponen nuestras mismas personas latinas. Eso es lo más decepcionante, pero al final es la realidad de la naturaleza del ser humano. Así que si ustedes vinieron o van a venir, por favor, procuren dar la mano a nuestra propia gente y a gente de otros lugares, porque al final todos somos migrantes, ya sean polacos, ya sean ucranianos, venimos todos compartiendo una historia similar. Sí, exactamente. Y eso sin derecho, ¿da? Sin seguro social, sin nada. Si te enfermaste, bueno, sí, no te van a negar la entrada a un hospital, pero no puedes tener de pronto los controles que tendría una persona que tiene seguro, un seguro médico. Entonces son muchos obstáculos para las personas que de pronto no tienen regularizada su situación migratoria. Es un reto grande. Y con ese carro fueron a buscar los muebles. La amiga de mi mami se quedó sosteniendo los muebles para que nadie se los lleve y los tienen en la casa ahora, lindos muebles. Es como muy famoso eso acá, ¿no? De que encuentran muchas cosas muy buenas en la calle que la gente tira. Muebles, mesas, comedores, escritorios, televisiones que todavía sirven, cosas así. Sí, he visto por ahí videos, ¿no? También te has visto videos de gente que hace eso, lo que la gente tira en Estados Unidos y son cosas que dices, no manches, eso está nuevo, se ve nuevo. Oye, James, por ejemplo, un buen sueldo aquí en Estados Unidos, bueno, más bien aquí en Nueva York, ¿cuál crees que sea? Para vivir bien. Bueno, yo diría $80,000 al año, que valdría la hora. Sí, porque aquí dicen al año, ¿eh? Siempre aquí dicen al sí, año. Cuando uno le da una propuesta de trabajo, le dan el precio del año, pero ojo, o sea, ese es el valor neto, pero en realidad le descuentan los impuestos a uno en cada cheque. En realidad no vas a percibir los $80,000, vas a percibir mucho menos porque van a sacar un porcentaje de impuestos de cada cheque semanal. Entonces yo diría que un sueldo bueno sería unos $40 la hora. A mí me sacan de mi cheque 40% o 35% de mi cheque se va de impuestos solamente. Ahí se van impuestos a la ciudad, al estado, al país, al seguro médico de la gente que no tiene dinero, los fondos educativos de la gente que no tiene dinero. Sin embargo, cuando yo quise estudiar, yo no calificaba como persona pobre según ellos y yo tuve que pagar mi universidad de mi dinero y ayudar a pagar la de otros. Entonces ese es el problema con muchas personas cuando están en contra del estatus migratorio de las personas y todo eso, porque el país ha considerado como sus crímenes más grandes es violar las fronteras cruzándonos y evadir impuestos. Son como los dos pecados capitales de Estados Unidos, de que cualquier gobierno quiere castigar. Oye, por ejemplo, una persona de $80,000 al año, ¿qué profesión hace o qué hace? Pueden ser directores de departamentos en ciertas empresas. Por ejemplo, en el hotel donde yo trabajo, algunos jefes de departamentos hacen esa cantidad, otros hacen más. Pero lo que viene a la mente que conozco también en la clase obrera, como bueno, los electricistas y eso hacen muchísimo más, es muy buen pagado. Pero hay gente en construcción y eso que puede llegar a hacer esa cantidad y hasta más, mucho más al año. O sea, entonces no depende, por ejemplo, un doctor o no sé. No, los doctores hacen muchísimo más, olvídense. Los doctores, la licencia nada más que tienen que pagar al año, creo que cuesta como $80,000. Y es la licencia que le tiene que el estado darles para que puedan ejercer en el estado de Nueva York la medicina. Oye, por ejemplo, hablando de eso, ¿cuánto cuesta una consulta de un doctor? Pones un resfriado, no sé, algo así. Por ejemplo, yo tengo seguro médico, siempre he tenido, ya sea por mi trabajo, a medias lo pago yo, a medias el trabajo, pero he tenido seguro médico. Cuando voy a hacerme mis consultas normales, me dan un recibo de cuánto cuesta la consulta y una consulta de 20 minutos puede costar $600, $550, pero por mi seguro lo cubre el seguro y ahí me toca hacer un copago, lo que le llaman acá un copayment de $40 o $50 dependiendo del plan de seguro. Oye, por ejemplo, entonces las personas que no tienen seguro médico, ¿pagan eso? $600? Bueno, ese es el problema, que no pagan eso, pero si no tienen un trabajo que les pague el seguro médico, que les respalde, entonces ellos tienen que pagar de su seguro, de su dinero, mensualmente para pagar un seguro. Y una prima de seguro puede ser 400 o 500 mensual para tener un seguro médico. Entonces los que somos empleados de empresas que nos cubren el seguro, lo que pagamos es menos. Por ejemplo, yo pago aproximadamente $60 a la semana por seguro médico, como $240 al mes. Igual no es barato tampoco. Y aún así, si yo voy a verme a un chequeo con mi doctor, son $50. Si voy a ver al dermatólogo, son $50. Y luego, para que el seguro me cubra completamente una cirugía o algo así, primero tienen que haber salido $10,000 de mi bolsillo antes de que el seguro lo pague. O sea, es decir, que si me accidento y la cirugía costó $35,000, yo tengo que pagar $10,000 primero y ahí ellos me pagan los otros $15,000. Y si el accidente costó solamente $8,000, ya me fregué porque los tengo que pagar de mi bolsillo y ellos no pagan nada. Entonces que no se accidente nadie, ¿verdad? Mejor. Por favor. Oye, James, no te estoy dejando comer, pero esta es una charla muy amena. Tú dale. Muy a gusto, muy a gusto esta plática. Nos estamos dando cuenta de muchas cosas y eso es lo chido. Por ejemplo, en Nueva York, ¿tú qué opinas del ruido y de la gente, el ajetreo y todo eso? Lo que yo le digo a muchas personas, no
no se trata, esta no es la mejor ciudad del mundo, porque no hay que compararla con las condiciones de otras ciudades, pero sí puede ser la mejor ciudad para ti. ¿Qué quiere decir? Depende de qué tan compatible seas con la ciudad. La ciudad es ruidosa, es escandalosa, suenan sirenas de ambulancias y de policía en cada minuto. Si tu cuerpo, si tu energía, si tu ánimo aguanta eso y hasta le gusta eso, porque yo cuando viajo a otro lugar o cuando regreso a casa, yo extraño los sonidos y los ruidos, pero muchas personas también cuando ya tienen 50 o 60 años ya no aguantan más. ¿Y qué pasa? Muchos, si somos latinos, nos regresamos a retirarnos a nuestros países, o muchas personas se mudan a otros estados más tranquilos, a la Florida, a Carolina del Norte, y se mudan buscando un estilo de vida más barato también, porque si te jubilas vas a ganar ya menos de lo que ganabas cuando trabajabas. Entonces quizás no puedes con un sueldo de jubilación mantener un ritmo de vida en el sentido económico aquí en la ciudad. Entonces buscan otros lugares donde la renta sea más barata y de esa manera sus cheques les rinden más. Oye, por ejemplo, el idioma, si hay alguien, no sé, que no habla inglés, ¿tú crees que sea muy difícil andar en Nueva York? Es lo más fácil del mundo en los tiempos de ahora para alguien que no habla inglés. Conozco muchas personas que tienen 20 años aquí, 25 años sin decir una palabra en inglés, y han vivido completamente bien, tienen todos sus documentos en regla, van al doctor, porque el idioma más hablado después del inglés en Estados Unidos es el español. Y en Nueva York, que estamos de todos los países, de todas maneras puedes encontrar de cualquier país, es muy fácil. Inclusive la información del tren está en español, todos los documentos médicos vienen en español, después de inglés en español. Y yo es lo que les recomiendo, si vives aquí o si planeas hacerlo, si quieres llegar un poquito más lejos, date cuenta que es una herramienta más que necesitas para poder escalar más. Sin eso lo puedes lograr también, pero quizás sea más difícil. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tú crees una persona que tiene cero de español, cero de inglés, aprenda inglés? Eso es muy relativo y sería muy atrevido decir un tiempo en el cual te demorarías, porque en mi caso, por ejemplo, yo empecé a aprender inglés desde que llegué. Yo sabía un poco el inglés que nos enseñan en nuestros países, pero en realidad no podía establecer una conversación, no sabía la gramática, pero nada más. Entonces, cuando ya lo pude hacer, la primera vez que yo dije ya hablo inglés fue cuando soñé por primera vez hablando inglés. Que fue a los 7 meses de vivir aquí y tuve mi primer sueño hablando inglés, pero en realidad no, me faltó mucho tiempo. Luego tuve que ir a la universidad, luego tuve que ir a la biblioteca. Es más, ahorita han pasado 13 años y todavía yo tomo algunas clases de inglés para perfeccionar mi vocabulario. Estoy en un puesto de trabajo donde se tiene que utilizar un lenguaje de lujo, entonces no es como las palabras básicas normales. Entonces ahí va lo que les digo, si quieren más tienen que esforzarse más, y el inglés es una herramienta necesaria, y aún hablándola tienes que pulirla, lo mismo que en el español. Todos hablamos español, pero se nota muchas veces, depende de cómo una persona habla, mucho de su preparación o del trasfondo cultural de la persona. Entonces es importantísimo eso, aunque no nos guste. A mí no me gusta, pero lo hago. Algo que nosotros siempre habíamos dicho antes de venir la primera vez a Nueva York es que queríamos pasar un año nuevo en Times Square, así como que son de las cosas que luego te aparecen en Facebook, de cosas que tienes que hacer en tu vida antes de morir, y una de ellas es pasar año nuevo en Times Square. Y después medio nos platicaron cómo es la cosa, y la verdad a nosotros se nos quitaron las ganas. Por ejemplo, tú en estos 13 años que tienes aquí, ¿has pasado un año nuevo en Times Square? Nunca he ido ni lo planeo hacer. ¿Por qué? A ver, dinos por qué. O sea, bueno, es de gustos y gustos. Es una experiencia muy bonita, es una energía única la que se vive en ese evento, contado por personas que yo conozco y por lo que se ve en televisión y todo eso. La única cuestión que hay que tomar en cuenta es que las condiciones en las que tienes que esperar para que llegue la medianoche son difíciles. Si llegas al mediodía o a las 2 de la tarde, que más o menos es cuando las personas empiezan a llegar para asegurar un espacio, entras, pero ahí te quedas. No puedes volver a salir y no hay baños públicos. No tienen acceso a baños públicos. Entonces tienes que estar, imagínense a la temperatura que esté ese día. Por lo menos está a 0 grados centígrados. Expuesto al aire libre, entonces se siente mucho peor. Eso por un lado, no hay baños, ya lo dije. Y luego cuando llega el momento final del evento, sí es muy lindo y todo. Hay shows de música y todo eso, pero yo creo que no lo haría tampoco por la cantidad de personas que asisten. A mí se me hace muy complicado. Siempre me ha gustado cómo se ve el evento, y he dicho que si alguna vez lo hago, lo veré desde alguno de los edificios que está ahí alrededor. Eso sí me gustaría. Muchos hoteles que están en el área y bares que están en el área ofrecen eventos y se aprovechan de esa festividad para hacer eventos donde los tickets empiezan en $350 solamente por estar ahí en un pequeño balcón que seguramente ni podrás ver bien la caída de la bola, plato fuerte de la noche. Entonces algún día se lo puedo ver desde uno de esos lugares, sí lo veo. Si no, no me he ido a parar allí, no planeo hacerlo. Y en estos 13 años te ha tocado ver cuando filman alguna película o algo, porque Nueva York es famosísimo por las películas. Fíjate que siempre me preguntan eso, y algunas 2 ocasiones, bueno, más de algunas ocasiones, vi que filmaban películas en el West Village, un barrio muy popular de Manhattan donde yo trabajaba cerca, pero nunca me enteré quién fue, quién estaba. Yo iba derecho al trabajo. La verdad no he seguido mucho las películas gringas en general desde que vivía en Ecuador, entonces no sé mucho. De ahí a quien yo vi que sí conocía y que me dio gusto verla fue a la flaca del Gordo y la Flaca. ¿Sí? A Lily Estefan.
A Lili Estefan la vi. Y otra famosa que recuerdo haber visto y que me emocionó mucho y que quería acercarle era Carolina Herrera. Siempre yo, cuando vi una entrevista de Adela Micha con Carolina Herrera decía que todos los días ella se mantenía bien porque iba a trotar al Central Park. Ella vive en una mansión en la Quinta Avenida. Bueno, le digo yo mansión, pero es una casa grande para los que es en Nueva York. En la Quinta Avenida, entonces ella decía que todos los días iba a trotar con sus perritos. Entonces yo desde ahí en mi cabeza decía, algún día la voy a ver, algún día la voy a ver. Y un día, tal cual, caminaba como ella se describió caminando con su perrita a los lados. Y bueno, no me atreví a acercármele ni nada. Vi también a este mexicano de la cotorriza, a Slobotsky. A él lo vi en Times Square. He visto a Michelle Obama, la he visto, pero por trabajo. Yo sí veo a Carolina Herrera, yo le digo, échame un perfume, ¿no? ¿Sí es la de los perfumes, no? Sí, sí, bueno, pero no solamente los perfumes es lo secundario, pero sí. Y por ejemplo, ¿Nueva York es seguro? Gran pregunta con muchas respuestas. Seguro dependiendo. Creo que la ciudad, estoy seguro y está comprobado que la ciudad de Nueva York ha servido de laboratorio humano para muchísimas cosas que luego han tomado trascendencia, no solamente fuera de la ciudad, sino inclusive en otros países del mundo. Respecto a la seguridad, hemos tenido temporadas de que la ciudad es muy segura y que es muy normal andar. Pero ahorita estamos viviendo otra crisis de inseguridad, otra vez porque vemos casos puntuales en el tren que nos horrorizan mucho. Por ejemplo, hace 2 semanas quemaron a una persona, la quemaron viva. Entonces vieron la noticia. Sí. Completamente en una estación de subway. Entonces eso nos da a muchas personas a pensar en qué infierno estoy metiéndome, qué me va a pasar. Pero también recuerden, es un caso de millones de personas que nos movemos a diario. Sí, es un caso horroroso, completamente reprochable, pero también somos millones los que utilizamos ese servicio a diario. Entonces al final quizás no estamos tan mal. Si le das la vuelta y lo pones de esa manera, yo tengo 13 años aquí, yo me duermo en el tren, yo me duermo con mi celular en la mano, me pongo mis audífonos, me gusta dormir en el tren. Entonces no es que me duermo porque me quedo dormido, yo me preparo para dormir en el tren. Yo cuando me voy a trabajar, yo sé que ese es mi momento de terminar mi sueño y me pongo mis audífonos, pongo música para dormir y nunca me ha pasado nada. Entonces, como les digo, depende de cómo lo quieran ver. Y ya que estás hablando del metro de Nueva York, ¿sí hay muchas ratas o no? Lo que más hay después de gente son ratas. O quizás hay más ratas que gente. Es uno de los problemas más grandes de la ciudad. Han intentado con todo, han hecho concursos. El municipio ha lanzado concursos para que la gente venga con un plan nuevo. Desinfectan, limpian, pero eso nunca se va a acabar hasta que la gente no deje de ser cochina. Porque desafortunadamente somos una de las ciudades más sucias por la gente. Hasta que no cambiemos nosotros las personas, nunca van a acabar con las ratas. James, vives en una ciudad bonita, increíble, pero a la vez tiene un montonal de cosas, ¿verdad? Siempre le digo a la gente, cada rosa viene con sus espinas. Si quieres la rosa, tienes que aprender a querer la espina. Entonces, no es una ciudad perfecta, es una ciudad con muchísimos problemas, pero aún así, la energía, la vibra, lo que recibes de la energía que trae todos los millones de personas que vienen esperanzados a querer cumplir su sueño dorado aquí, gente de Europa que quiere presentarse en la Casa de Ópera de Nueva York. Es una cuestión de energías muy seria. Empresarios chinos, japoneses, gente en la bolsa de valores. Yo creo firmemente que toda esa energía es la que hace que muchos nos envolvamos y nos hipnoticemos en una ciudad como Nueva York. ¿Tú crees que el que vive en Nueva York vive en cualquier parte del mundo? Completamente de acuerdo. Yo no había salido a ningún lugar desde mi país. Después de que llegué aquí y después de estar aquí, entiendo el metro de cualquier lugar. No me da miedo nada. A México da igual, he ido a la India. El tren, si estuve en el tren de Nueva York, se me ha hecho muy fácil. El tren de Toronto, el tren de New Delhi, el tren de París. Facilísimo. Después de que estás aquí, no pasa nada. Traductor en mano. Ahora con los smartphones, imposible que no te entienden. En marroquí me he traducido y he utilizado el celular. Entonces no hay problema. Es la mejor escuela, pero no está hecha para todos nosotros. Increíble. Felicidades. La verdad, sabes un montón y yo creo que eres el mejor neoyorquino que nos pudo haber dado esta explicación literalmente. Muchas gracias a ustedes y simplemente me gusta compartir las experiencias y las cosas que he vivido y motivarlos a todos ustedes también a que vengan, a que aprendan, a que expandan su mente, a que ayuden a otros y que sigamos trabajando en sociedad. Mi primita, su mamá tuvo que emigrar y la dejó como de 1 añito y medio en Ecuador. Finalmente la trajeron como a los 9 años. Actualmente, se graduó con honores de la universidad. Es muy inteligente, es muy aplicada, tuvo que aprender mucho. Actualmente ella vive sola, tiene su propia casa, se mudó a otro estado. Y así mismo hay muchas historias como esas, muchas historias de éxito en nuestros espacios que estamos. El éxito, recuerden que varía de persona a persona y cada uno de ustedes entiende o considera como éxito.